estamos, mi gente bella y hermosa? ¡Divino! Eso. ¿Cómo estamos allá en casita? Yo estoy feliz, estoy contenta por el simple hecho de que hoy despertamos. Wow, eso sí, mi La verdad que bendición. eso es una bendición. Claro. Y pues bueno, hoy vamos a comer saludable, porque siempre me están diciendo, Adita, ¿qué podemos acompañar con HCG, con esto? Y hoy vamos a hacer una comida deliciosa para HCG, pero también para normal, ¿verdad? Para que vean la diferencia, pero está riquísimo el día de hoy. Vamos a usar el chorizo de soya. Okay. Imagínate, sabe delicioso. Wow. Vamos a usar, en vez de la tortilla, nopales para hacer huaraches. ¡Qué rico! Pero bien saludables. Y hoy vamos a trabajar con Mundo Rojo, Mundo Omega, Mundo Verde, porque es la base de la nutrición, hijo. Muy Cuando bien. la gente empieza a quitar mucha nutrición, porque 500 calorías es en el HCG. Sí. Entonces 500 calorías es muy poco, pero si ese poco está saturado de nutrición, no pasa nada. La mayoría de la gente afuera dice, uy, Adita, eso es un problema. Las 500 calorías, yo les digo, no. Si en los terremotos llegaron a sobrevivir hasta 5 días ahí abajo, o sea, todo es mental. Pero imagínate, si aquí le estamos dando nutrición, yo les digo, hasta con pura agua, la moda huevona, sobreviven con nuestro producto. Pero bueno, vamos a empezar porque voy a hacer una crema y eso se tiene que enfriar. Vamos a usar, esto es para... seguido que pongo yo en el Facebook mis recetas, dicen, Adita, la receta, por favor, ya les dije, está en HQ y también ya tenemos el canal de YouTube de Vida Divina de HQ y ahí van a estar todos los videos y recetas y programas de aquí, así es que vayan para allá, no me estén diciendo, me lo pasa, me lo busca, porque imagínate, si tú no tienes tiempo de buscar. No, hombre, ya es mucho, Ya es mucho. Ponemos aquí a licuar las fresas y aquí, si se fijaron, es una cazuelorita. Aquí vamos a moler la pura fresa, ¿verdad? La pura fresa. Sin nada. Imagínense, hoy va a ser mi líder Ada 2 recetas. Uno, bueno, para HCG, imagínense, porque allá afuera muchos dicen, no, que no saben qué cocinar cuando entran en el reto de HCG, pues ahorita les trae mi líder Ada una receta buenísima. Sí, nada más que es para en vez de que compren, ya saben, si me dan la de mover. Ahí está. Aquí está, esta. Aquí si me echas un mundo, mijo, rojo. El rojo, ok. Vamos a ocupar el rojo. Me preguntan para el... que dicen, nos cayó fuerte la regañada de la semana antepasada del chocolate. Le digo, es que no manchen, ¿cómo se ponen a hacer videos usando chocolates de allá? O sea, le están dando algo saludable con algo tóxico. Bueno, ahora, para los de fresa, que porque a mi hijo le gusta el de fresa, ahí te va. ¿Viste ya? Lo licué lo que viene siendo toda una cacerolita de fresas. Y aquí le puse lo que fue un scoop de Mundo Rojo. Ahora aquí mismo le ponemos un scoop de Mundo Amarillo, Omega. Okay. A este sí no le vamos a poner Mundo Verde, porque es postre. El Mundo Verde va en el pastel, las galletas. Hice un pastel, mijo, que te quería traer un pedacito, pero... se lo acabó. Entre pellizque y pellizque. Ay, mi líder. Me lo acabé. Se le quedan riquísimos sí. Los pasteles, mi líder. No, es que eso de estar dando tonel en una llamada... ¿Qué digo? Pellizcando. Pellizcando, hablando y escuchando que la parte de acá, que la parte de allá. Ya. Bueno, ya que lo tenemos aquí, empieza a hervir. Vamos a usar lo que es la crema de coco. La misma que usé para hacer el de chocolate, la misma que vamos a usar de aquí. Es crema de coco, ¿ok? Ya no es leche de coco, así no, es crema. Para que le quede lo que vayan a hacer cuando es el mundo rojo o el omega, para que les quede la consistencia y por esa medida les muestra la base. Así como les mostró la base del chocolate divino que nosotros tenemos, cómo lo pueden hacer para sus shakes. Entonces ahorita nos trae algo bien rico y delicioso. Lo que miren, es la para fresa. que vean qué es lo que hace que se cuaje
cuando es crema, sale... Y es porque lo hacen un poco espeso, ¿verdad, Sí, mirada? mira. Ya, la ayuda. Sí. Ahí la, ¿Ven? la Esta es pulpa, la crema de leche, de coco. Y aquí lo diluimos, lo dejamos que hierva, se consuma. Y esto ya va a ser la consistencia cremosita para batir arriba de la espuma. El chocolate queda delicioso. Y ustedes lo pudieron ver y todo el mundo me Oh, sí, decía, totalmente. se ve igual. Se ve, pero no sabe igual. Exacto, El de es muy nosotros diferente. está delicioso, le da un sabor rico. exquisito. No, hombre, yo toda esta semana que tenía calorcito y tenía ganas de algo, un latte sí. dorado, un Oh, sí, matcha. luego el clima está muy loco, ¿verdad? Sí, Mira, de que está sí. frío y hace calor y todo eso. No, pero de todos modos, fíjate que calientito, le pones la espuma Ok, ya. y encima eso. No, rico. hombre, delicioso. Ya, así que pongan mucha atención. Hoy veo muchas personitas que tienen la libreta ahí apuntando. La verdad es muy buena idea. Siempre los invitamos a traer su libreta cuando vienen a Cocina Divina. ¿Por qué? Porque van apuntando la receta y van viendo cómo mi Ada lo prepara y se van con eso de que lo vayan a hacer en casa. Esa es la idea, ¿verdad? Esa es la idea. Y los de allá en casita, pongan mucha atención. De todos modos, por eso mi Ada se encarga de buscar lo que es lo que lleva para que quede esa consistencia muy rica que ustedes buscan en nuestros productos divinos y así lo puedan usar en los shakes, así probarlo. También ella ha hecho unos mousse muy ricos con lo que es nuestros productos. Con el latte dorado, hemos trabajado mucho con el latte dorado y ahorita no fue la excepción. Vamos a usar lo que es la proteína también, nada más que es más adelantito, así que pongan mucha atención. Y los que están aquí en casita, aquí en Ontario, aquí en el corporativo, van a probar ese rico y delicioso, lo que vamos a preparar hoy. Todos los jueves preparamos comidas muy ricas y tienen ahora sí que esa oportunidad de probar cómo queda, porque muchos de allá afuera miran, ¿verdad? Que le echamos todos los productos y dicen, ¿cómo va a quedar? Se mira que es mucho. No, al contrario, como dijo mi Ada, cuando entras en un reto, en un régimen que es el HCG, es estricto en 500 calorías. Y si no lo haces, ¿qué les pasa a los que no hacen lo que es el HCG bien, mi Ada? ¿Verdad que ¿No bajan? no bajan y se mantienen, tampoco suben, pero sí? Pues la verdad, cuando se hace el HCG, yo he tenido gente, cuando yo empezaba, mija, en vida Divina, cuando yo empezábamos a hacer los retos, yo tenía gente que llegó a bajar hasta 60 libras Sí, en un mi vida, mes. sí le creo. La Y verdad, el dices tú, HCG es- wow, qué suertudos. Generalmente eran los varones. Sí. El varón baja más rápido que la mujer. Así es. Y yo nada más escasamente 7, 8, Sí. y decías tú, oh. Pero obviamente, como dicen, enfócate primero en arreglar todo lo que descompusiste. Así es. Y después, poco a poco, pero yo estoy feliz. Los resultados que he visto en mi piel, en mi cuerpo, digo, Sí, wow. son muy notorios, mi Ada. Acuérdese que el martes estamos mirando unas fotos que dice usted, wow, ni me parezco o no me parezco, ¿verdad? Pero Sí, la verdad es mucha diferencia. No, ya cuando La lo piel, ves en pantalla, Sí, ¿verdad? dice. Ya cuando lo ves en pantalla y está atrás de ti, te volteas a ver y así que de pronto dices, ah, carajo, Ah, sí se que ve el cambio. sí, claro, totalmente. Sí se ve el cambio, hasta en las manos, Sí. que dicen que las manos no hay nada que pueda hacer para que se arreglen, que es donde se ve la edad. Pues yo vi mis manos en el micrófono Ah, sí. y miré mis manos y dije, no manches, Ujú, un mucha cambio diferencia en la total. piel. Total. Y ahorita obviamente el cambio es más drástico porque yo estoy usando mucho el NAD y Wow. el colágeno. El colágeno es algo que no debe faltar, mujeres. Colágeno. Ya. Írela. Y de la de vida divina, la de vida divina. De vida divina, mi Así reina, es. porque el otro te va a dar vida de infierno. Ah, las dos. Vida divina. Bueno, pues ya está, como ven, empezando a hervir. Esto sí es necesario que lo dejen que se procese un poquito más porque tiene la fresa. Entonces, para que se ¿A ese no le va conserve... a poner azúcar, mi Ada? No, mi un líder, fruto, no. Perfecto. Bueno, el que le gusta mucho el dulce, Ya. sí, pero para mí está bien. Sí, Y porque como el es para mundo- mí, Sí, que digo, no le- como lo es más para na- mí, lo más, es sí. lo menos más. Así Porque, miren, ya está.
Ya nada más es que se Ya ahí le hierva dicen. otro poquito más y ya está. Ya nada más se deja enfriar y se pone pero es necesario que hierva bastante para que no se te eche a perder por la fresa. Es bien importante, como tiene fresa natural, se retiene que cocer un poquito Así es. para que Y también pueda. es bien importante que cuando lo termines de hacer, enfríalo con hielo. Lo pones ahí a enfriar y que quede bien frío para que lo puedas guardar, porque si lo guardas un poco tibio o lo guardas así caliente, se te va a echar a perder muy rápido. Entonces, lo puedes usar en el día, está bien, pero si lo quieres guardar para el siguiente día o así, lo tienes que enfriar para que te quede la consistencia así como lo está haciendo Milida ahorita. Ya, por eso mismo, ella siempre lo está moviendo para que no se le pegue y que quede una consistencia en que ella lo pueda usar en lo que es la receta que vamos a ocupar ahorita. Sí, esto está en toppings, Ya, queda ajá. riquísimo. Riquísimo, riquísimo. Ya nada más lo dejamos que hierva un poquito. Sí, Ya ya no lo tenemos va a ocupar, caliente, ¿verdad? ponemos Sí, ya el está. aceite de una vez para Voy a empezar quitar a esta preparar. Si es que no lo va a ocupar. Esta no. Ok. Y vamos a hacer lo que vienen siendo unos huaraches al estilo Vida Divina para HCG. Bueno, ponemos Aceite. allí. Ya tengo caliente esta. Ahí carne. no vamos a poner aceite. Ok. Ahí vamos a poner nada más nuestra carne. Ok. Y les puede decir qué trae. Qué ¡No carne. aceite! Ay, no aceite. Ya le eché. Ya le eché. Los de la HCG se van a. No, no aceite. No van a bajar, ¿ok? Bueno, no hay nadie en HCG aquí hoy, ¿o sí? No, ya déjaselo. ¿Sí o no? Ok. Pero allá en la casita no lleva aceite. Ya déjaselo así. Ok, lo voy Ok. a dejar. Entonces ahora me le pones ¿Y verdad que le dije? Ok. Es que estoy emocionado por eso también. Pónmele un scoop y muévelo. Ok, le vamos a poner un scoop de los extractos. Milida, siempre les decimos a las personas qué trae estos extractos, qué trae el bote, porque aquí traen todos los hongos que ustedes ven ahí, son 9 hongos diferentes, todos de Vida Divina, y la verdad los revolvemos porque así ya lo usamos para nuestros shakes y para lo que es la comida. Ustedes pueden hacer todo tipo de comida. Esto le da una consistencia a lo que es al pollo, al pescado, a todo lo que ustedes vayan a preparar. Y además, acuérdense las personitas que les gustan los hongos, para qué son buenos los hongos de Vida Divina. Para fortalecer nuestro sistema inmunológico, ¿verdad? Ahí ya le damos una meneadita. Ok. Ahora sí, échame eso. Ese. Ahorita ya pueden encontrar de soya, ya pueden encontrar de pavo, ya pueden encontrar de res. Y el chorizo es de soya, ¿verdad, Milada? Sí, sí. Ok, Ahora necesito que me bases el frijol aquí. mijo. ok, así como. Aquí se fijaron, echamos extractos y ahora echamos el frijol. Ya previamente licuado, molidito. ¿El frijol usted le echa algo, Milida, o solo lo hierve? Solo lo hiervo, lo único que sí, pues les echo sus extractos Ok. para freír. No. Así que si se dan cuenta, nosotros usamos en todo momento usamos los extractos. Acuérdense que los frijoles son altos de no sé qué me dijeron por ahí, pero con los hierro. extractos, con los extractos se le quita eso y le da más nutrición a su cuerpo. Sí, ya se acordó. Entonces, así queda, ¿verdad, mirada? Wow, ya se queda, mira muy diferente. Sí, Ya. y hacen unos frijoles saludables. Ya cuando está mezclado, le ponemos un Latte. sobre de latte dorado. Esto le da un sabor. Mucha gente dice, ay, es que Adita, en el arte culinario yo les voy a decir que la mezcla de sabores es lo más importante. Oh, ya, Hijo, ok.
corto todos los días. Sí, ok. Ya. Y A ver, pásame. la cúrcuma le da un sabor delicioso. No, hombre, y me imagino que ya se les está antojando, ¿verdad? Esto Y- les va a ajá, Les va a encantar. encantar. Es una manera de engañar al cerebro. Ya. Para las personitas que les gusta lo que es muy grasoso allá afuera, Sí. ahí Bueno, está lo saludable. Ok. ahora vamos a preparar la salsa. Aquí tengo una libra de lo que viene siendo tomatillos asados. Medio molido. Medio molido, sí. Y Ok. aquí tengo un bonche de, yo le llamo cebolla de rabo, otros le dicen cebollín, otros le dicen coreana y quién sabe qué. Ahora, la mitad, aquí tengo lo que viene siendo una taza de pepita de calabaza previamente tostada. Vamos a poner un poquito aquí y dejamos lo demás para la salsa. Aquí tengo lo que viene siendo una latita de chile chipotle. Ahora sí, viene la magia. Hasta las salsas son súper saludables. Mucho antioxidante. La piel se los va a agradecer. El verde, para quien no le gusta el licuado verde o los Ándele. vegetales. Pero a usted yo veo que le gusta mucho poner el mundo verde, mirada, en lo que es salsa, en lo que es la comida que siempre está preparando aquí aquí en Cocina Divina, porque acuérdense que ella dice que no le gustan lo verde, ¿verdad? Entonces, Trato de que toda mi comida El lleve, mundo, pero que me le dé sabor Sí. y no que me le quite. Que Le le quite. quitaron la cucharita oh, y no que me le quite. Porque si le quita el sabor, pero si le da, uy, sí. Sí, porque hay muchas personas que no les gusta lo verde, entonces el mundo verde ya saben cómo prepararlo ahorita, ¿ok? y ya está. Ajá. Entonces ahora lo Para la licuamos, salsa. nos faltó la sal. La sal le La falta. sal, mijo, antes de. Y hay que moverle acá, si no se nos. No, está bajito. Esto con unos totopos. Acabo de encontrar unas galletas de almendra. Así como las crackers de saladas, pero de almendra, para A ver, quien no está Milena. comiendo harina. Gracias, mijo. Se le pone. Sí. Ahora sí. Ya. Ahora sí. Y ya que se mezcló un poco, le ponemos un poco de cilantro. Esa salsa va a estar bien rica, Meleada. Sí, Ya. me encantan las salsas. Sí. Sí, pues ustedes lo pueden salar al gusto de ustedes. Nosotros usamos lo que es la sal Himalaya, la sal rosita, y también ocupamos lo que es la sal del mar, pero la sal del mar es más blanca, pero es más salada, entonces Es que es pura. es pura sal, sí. No está iodatada ni tampoco está lichada. Así es. Ok, mijo, acá ya está apagado, ¿verdad? ¿Ya está? ¿Lo apagamos? Sí, ya. Ok. Huele rico. Ok, ahí quedó la salsa. La Un salsa. aplauso, la verdad. Se mira muy rica esa salsa. Sí, va a estar rica. ¿Con qué la probamos? Con A ver, una. Con una calor. No, aquí está. A ver. ¿Quieres probarla? Ajá, sí, mi vida. Wow. La verdad que Hombre, sí. Deliciosa salsa. A ver, Irmita, tú que eres especial en No, las salsas. Sí, la verdad me encantó. A ella que le encanta la salsa. La salsa, sí. Ok. Irmita es de las que le gusta el chile. Ándele. Picante, picante, ¿ok?
yo sé que está rica. No, el mundo verde, ¿Sí? el mundo verde le dio un sabor bien Diferente. rico. Sí, así es que para las que no les gustan los vegetales y que están faltas de vegetales, porque se nota luego quién no come vegetales. Entonces, cuando empezamos a tomar vegetales, Sí. la piel se ve diferente. Hace poquito vino un chamaco que yo tenía de dejarlo de verlo como, ¿qué? Será unos 4 meses. Ya. Y estaba sentado allí y me dice, le dije yo, ay, mijo, ahora sí ando correteando, ni alcancé a maquillarme. Y me dijo, oiga, pero la verdad, y se acerca y me dice, tiene bonita la piel. Y yo así como, epa, no toques. ¿Qué dijo? Mirando y tocando. No. No, A no. ver, mijo, ¿cuál te paso para los para ver. el pepino? El pepino. El ¡Ay! el aguacate. El aguacate. Ahora sí, nada más cualquiera. Agua pasa por mi casa. Si no me adivinas, se me rompe el corazón, ¿qué es? Ahora sí, nada más lo voy a partir a la mitad, mi líder. para No, que pues le ahora podamos quiero que sacar. que lo saques todo para ponerlo para la licuadora. Mi líder. Ve. Ahora que lo quiero que lo saques. Ah, Ahora vamos a preparar la crema, mijo. Ponemos los aguacatitos allí ajá. y ponemos la crema también. Ya, y aquí vamos a preparar una crema. Sí, Ok. es la crema. En vez de usar la crema así nada más, Ok, le vamos a dar un sabor especial. perfecto. Pero este no es para el HCG, ni se motiven. El HCG va sin crema, pero los que no estamos en HCG le podemos agregar. O sea, si estás en un protocolo y quieres cocinar para todo lo mismo, la única diferencia es que tú vas a brincar este paso y le puedes dar a tu familia con crema. A nosotros porque le vamos a dar sabor, ¿no me da o qué? Sí, un poquito Al- más de sabor sí. para que no hagan complaint. Ya. Bueno, de todos modos está riquísimo. A mí me encanta. Al principio para mí era una guerra comer de esa manera, pero después cuando empecé a cocinar y a verle el sabor, digo, wow, sí está delicioso. Aquí mismo también van los mundos. Por eso me encanta que, a pesar de que es un alimento para un protocolo, está bien surtido. Aprovechen en sus salsas, en sus cremas, a usar el verde. Ya, por si allá no estaban ocupando el verde, que porque no les gusta o hacen Sí, la cara así. sí, a mí me dicen, yo la verdad, puro no me lo voy a tomar. No. Bueno, aunque el otro día Michelle hizo también unos pancakes con mundo verde, y yo el mundo verde nunca lo he usado en los pancakes. Uy, qué deliciosos, la vamos a traer para que nos los haga, Y con, sí. con avena y proteína de vida divina. Ay, estaban deliciosos, la verdad, que cuando ya me los estaba comiendo me dice, ¿no le sientes algo? Le digo, tienen los mundos, ¿no? Y me dice, sí. No le eché el rojo, ¿verdad? Decía mi mamá por estar platicando. Y me dice, ¿no le sientes el sabor? Y le dije, no. Y me dice, tiene mundo verde. Le dije, ¿en serio? Están deliciosos. No sabía. Y bueno, la salsa lleva todos esos. Ya le pusimos aquí. Ahora me falta mi latte dorado. Ok. Y ¿le va a poner sal o no? Poquita. ¿Poquita? Sí. Yo digo que poquita es como una... Una pizca, Una porque pizca. acuérdate que lleva sweet. Sí. Pero los que les gusta salado lo pueden hacer más Sí. sal. Siempre y cuando estén usando lo que es la sal Himalaya y la sal de mar que estamos diciendo. Sí. La otra no la usen porque está muy, no sé, muy salada. Aunque le echan poquito, así quedó, ¿no? Ay. Tápelo bien acá. Ahí está. Que tiene sus modos. Sí, sí tiene. Ya. Se va a licuar. Así que hoy les va a encantar la receta que traemos. Así les gustan los nopales de aquí, ¿verdad? Ok, 2, 3 y los demás, los que no alzaron la mano, pues no les vamos a dar nopales, ¿verdad? Es cierto, sí, aquí les vamos a dar a todos.
para que prueben cómo va a quedar la receta. Ahorita en lo que termina mi hada de hacerlo ¿Me lo que prestas es. una pala, mijo, para darle para abajo? Una palita. Una espátula, gracias. Para que lo termine de moler todo y que quede bien cremoso. Espero que aquí no haya nadie en reto, ¿verdad? ¿O sí? ¿Hay alguien en reto? No, hombre, entonces sí, ustedes sí se van a dar vuelo de probar De todo. la receta, porque son dos recetas diferentes, a lo cual quiero que le pido un aplauso a Familia Ada, porque la verdad, escoger recetas para HCG no es difícil, pero tienes que ser más específico en cuanto tú vas a comer para los clientes, más que nada que nos piden que no saben qué comer cuando están en el reto de HCG, y sin embargo, Milida se dio esa tarea de buscar esa receta y traérselas a ustedes. Está delicioso. Nada más que cómo le hago. No me puse ¿vas a los sacar guantes, mijo. ¿Me pasas uno? Nada más para quitarle la espátula y poder maniobrar. A ver, ahí está. Esto está delicioso. Sí. Me encanta el sabor de la crema. No, y más como le echó inclusive la nuestro... pueden usar en sándwiches, en todo eso. Sí, en el pan o en lo que sea. Lo que sea. Y más que le echó nuestro mundo, Milida Ada. No, es que esto está ya bien delicioso. nutritivo, Sí. así que los que no venían seguido los jueves van a empezar a venir más seguido, porque como miran que estamos preparando, no le echamos de un sobrecito de nuestro producto, le echamos un scoop, 2 scoops de mundo, para que nos quede muy rica lo que es la comida. Delicioso. Vamos a tener que probar la crema, a ver qué tal le quedó a Milida Ada, aunque la verdad yo no dudo de lo que ella hace. ¿Por qué? Porque aparte de que le echa lo que son nuestros mundos, porque la verdad a mí me encantan los mundos, así que si la salsa le quedó muy rica a Milida Ada, la crema le ha de quedar más rica. A ver, Milida Ada. Hasta para comer nada más así. Sí, Pan tostado. así nada más, les va a encantar. Wow, está muy rica. Me encantó el sabor. Les digo que el mundo verde les da un sabor único a lo que son las salsas, a las cremas. La verdad, mirada, el mundo verde le da un color como dulcecito, saladito. Rico. Muy rico. Así Bueno, que, pues ahora vamos a preparar lo que viene terminando de preparar. Para con las mañanas que no hayan ni qué hacer y que dices tú, ay, quiero impresionar, pero no tengo tiempo de hacer mucho y quiero impresionar. Vamos a impresionar. Hacer un desayuno rico, sabroso, nutritivo y con muchos vegetales. ¿va a ocupar un plato? Voy a ocupar una charola, chicas, para hacer la... No, de las cuadradas para hornear. Ya tenemos la cremita, ya tenemos acá la salsa, las rebanadas de Ahora vamos a ponerle a la salsa. Oh, wow. Ahí está Una cucharita de las negras. Okay. No, mija, de las charolas de hornear. La grande. Ponle. ¿Tengo? O una Ahí chica, está. mija. Una chica de las chicas. Una chica de las... como la mitad del tamaño de aquella. Esa la vamos a poner acá también. Sí. Ok, ya está. Ahora vamos a preparar. Aquí tengo mis calabacitas. Aquí tengo zanahoria rallada. Elote lo agarran estilo mexicano o estilo Santa Fe. Ya tenemos la charola aquí. Ya tenemos la porque charola. Ok. Va a ir horneado, ¿verdad? Sí. Lo mezclan con la zanahoria bien mezcladito.
Y este es un desayuno rápido, delicioso y rico. Ya pongan mucha atención porque ya este va a ser como el plato ya para hornearlo y ponerlo en Aquí tenemos las rodajitas de calabaza. Las colocamos en forma de flor. Serían alrededor como de 6 calabacitas, ¿verdad, mi Ada? Más o menos. Agarramos queso, Ok. las gratinamos con queso y luego les ponemos esto arriba y lo gratinamos con queso. Ok. Y así vamos formando según cuántos tengas en casa. Ya, ahorita como son aquí como que ¿cuántos somos? ¿10, 20? Ya tengo. Ok. Entonces lo hacemos Perfecto. así. Así que vamos a comer rico, ¿ok? Y se meten al horno A ver, hermano. y sucede la magia. El otro. Y ya quitamos esto de aquí para hacer los demás. Y ya están así. Y así quedan. ¡Bravo! Ya los hornean, después de hornearlas así quedan, mira. Ok, este ya. Ustedes lo pueden acompañar con huevos si quieren, así nada más. ¿Y ese puede ser para el reto HCG o no? Este tiene queso, no puede ser, sí. pero para live sí. O para live, sí. Ok, por si buscan un snack o algo antes de su cena, pueden probar eso. Ahí sí 2 horas antes las de quieren la cena. empezar a poner en platitos, sí. Y ya nada más decoramos así. Ay, échame el jamón para acá, mijo. Vamos a poner jamoncito. Sí. Una rodajita. Como dijo mi líder Ada, lo pueden poner huevo o como ahorita lo está haciendo con jamón. La verdad con eso tiene lo que es un desayuno o una cena no muy pesada. Wow. Mi tomate. Tomate, ok. Y sin pan, ok. Sin pan, no le vayan a poner pan. Ya, porque ya conocemos a lo que es la gente que es de buen comer. Le van a querer agregar tortilla mi liderada Sí. o van a querer ponerle un pedazo de pan ahí. Pero bueno, es la excepción. Ustedes decidan cómo combinar lo que es el platillo, pero la base ahí está. Ok, lechuguita, no hombre, sí tiene mucha razón ella cuando dijo que la receta iba a estar muy saludable, ¿ok? Y muy sencilla. Ajá, Muy sencilla de hacer y impresionan. ya. ¿Se les hace difícil la receta de ahorita? No, ¿verdad? No está, es muy práctico, muy básico. Ya, lo pueden preparar ahí en casita, así consiguen lo que es la calabaza y el queso, pues ahí en los supermercados ya pueden encontrar el queso ya revuelto o el queso de su preferencia. Pero la base es la salsa y la crema que hicimos aquí en la cocina divina, en lo cual le da una consistencia y el sabor muy rico a lo que es el platillo que van a preparar. Ahí está. Ahí quedó, miren nada más qué rico. Wow. Ok, ahí quedó el primer platillo. Me falta un sartén para sofreír. ¿Dónde quedó mi sartén? Creo que de aquel lado, ¿verdad? Ahí le dejamos. El otro, sí. Ahí está. Ahí queda. A ver, como es No le agarro Sí, todavía muy bien. sí. Bueno, aquí vamos a poner un poquito de agua
porque agua. no podemos usar aceite. Entonces, si me regalan tantita agua que se me pasó, por favor. Un poquito de agua. Nada más, es un poquitito, nada más para que no se pegue. Es un poquitito nada más. Nada más como quien dice, un chorrito. So, este platillo sí va a ser para los del HCG. Sí, mija. Ok. Nada más que tú le echaste, pero no tenemos a nadie en No. HCG. Aquí vamos a... Y aquí le echamos honguitos, mijo. Ok. Le vamos a poner honguitos, una cuchara. Sí, pero me lo espolvoreas así a lo largo. Ok. A todo a lo largo. Eso es. Eso, thank Ahí you. se va. Así que en casita cocinen lo que vayan a comer, cocínenlo con nuestros hongos. La verdad le da un sabor muy rico a la comida y además ya lleva todos los nutrientes. Refuerzan su sistema inmunológico. La verdad a mí me encantan todos los hongos. De hecho, cuando empecé a consumir los hongos, lo que es del chaga, el cordyceps, la verdad me ayudaron muchísimo porque yo era una persona que fumaba mucho y duré mucho tiempo como, no puedo decir mucho tiempo, de como 10 años fumando. Y la verdad cuando encontré lo que son el hongo, el chaga y el gano y el cordyceps, la verdad hasta ahorita no los dejo de tomar porque fumaba y el cordyceps me ha ayudado demasiado en lo que es poder respirar bien, poder caminar más, porque anteriormente nunca he hecho ejercicio y después de probar lo que es del cordyceps ya puedo hacer ejercicio, hagan de cuenta que la respiración ya me ayuda mucho, pero ¿por qué? Por haber fumado demasiado anterior. Y ese es mi testimonio con los productos, los hongos, por eso es que nos dedicamos a cocinar con todos nuestros hongos divinos. Y aparte de eso, pues le da un sabor muy rico a lo que es la comida, al pescado. A mí me encanta ponérselo a la carne asada, al pollo, al pescado. Me encanta. ¿Sí? Porque le da un sabor ¿Me muy prestas rico. una tabla, mija, que se me pasó algo? De hecho, cuando yo estaba trabajando en comida japonesa, allá usan mucho lo que es el shiitake. Y digo yo, pues nosotros tenemos el shiitake, ya no necesito andar comprando y es muy caro allá afuera. Muy caro el platillo con shiitake. Y aquí tenemos, la verdad, para mí esto es regalado. Es muy, no tiene el precio que debería de tener. Y la verdad muchas personas no lo valoran. Y nosotros lo que hacemos, revolvemos todos los hongos los revolvemos. Así que yo los invito a que lo consuman y que lo prueben. La verdad les va a cambiar la vida y les refuerza su sistema inmunológico a otro nivel. En lo que ahorita mi idea está, porque ya vamos a hacer el platillo, miren aquí ya tenemos lo que es los nopales. Espero que sí les gusten los nopales, no nos vamos a... Mi idea y yo nos vamos a quedar comiendo nopales hoy. Hijo, a mí me encantan. Así que... Y más asados y horneados. Ajá. Esta vez los hice horneados. Sí. Ahora vamos a picar el cilantrito. El cilantro lo va a poner allá, mi Sí. Sí, ok. Lo va a poner junto con lo que son los chiles de campana y cebolla. Sí, mijo. Ok. ¿Le va a poner todo? Sí. Sí, Como un bonche de cilantro. es un bonche. Ok. Y ahí va quedando el platillo. Okay. Sí. ¿Le va a poner todo? No, este es para la salsa. Ok. El de allá. Entonces, si ya vieron cómo mi liada preparó la salsa y le agregó lo que son semillas de calabaza, ya cocinadas o fritas así en aceite poquito o en el sartén sin aceite. Ahorita le va a poner lo que es el cilantro porque le da un sabor muy rico, ¿verdad? Mire, Sí. mire. Y además, allá afuera, Ten, madre. muchas personas miran el color de la comida y se les antoja. Y más ahorita que estamos usando nuestros mundos, y cuando lo prueben, la verdad se van a quedar ahora sí que anonadados, porque Con el esta sabor. receta está muy rico por el sabor más que nada.
Y no es porque lo decimos, porque lo preparamos con nuestros productos. Vas allá afuera y pruebas la comida y haces la receta que estamos haciendo aquí con nuestros mundos. La verdad le da un sabor muy diferente y muy rico. Y como les acababa ya de decir, a los que no les gusta el mundo verde, aquí aprovechan a ponérselo a la comida, que les va a dar un sabor muy rico. Sí. Ya está quedando lo que es allá el sancochado. Sí. Ajá. Ahora, ¿dónde tenemos los platos? Okay. Ten, madre, para las de allá. Hay que ponerle. Okay. Pues aquí ya tenemos previamente nuestros nopalitos asados en el horno, horneados. Okay. Entonces aquí le ponemos lo que vienen siendo los frijolitos. Ya, los frijoles que hizo con el chorizo de soya que que hizo hace ratito. Lechuga. Okay. Ay, me faltó el queso, cotija. Bueno, para quien no está en HCG, quien está en HCG es así nada más. Sin y queso. Ya. Sí. Para HCG. Pero para los que no estamos en HCG, y sí puede ponerle también la salsa. Para los de HCG solo así. Ajá, así. Así y ya está. Ya. HCG. Ahora, quien no está en HCG, el queso cotija, aquí está, Milena. Gracias. Ajá. Y para el que no esté en HCG, ese platillo, ¿ok? Sí. A ese sí le va a poner tomate y al otro ya no le puso tomate. Wow, miren nada más. Qué ricura de comida. Ahí está. Wow, bravo. Muy bien. Así quedó dos platillos diferentes, ¿ok? Para que no se confundan. Que le vayan a probar de los dos. Esto también es para allá, para que armen lo de las... Sí. Aquí está. ¿Se les antoja? Jamón encima. Esto. Tomate encima. Allá también está Ahora nos hace falta preparar la malteada para que vean cómo quedó el... Por favor, mija. Ahora si me dan la licuadora otra vez. Ya es todo, ya la salsa la gana. Sí. Va a ser otro platillo. Sí. Eso está bien. Sí. Vamos a usar, solamente es para la live o para quien quiera disfrutar de algo rico con este calorcito. Sí. Wow, entonces va a ser también una bebida, imagínense. Wow, un aplauso. Acuérdense que mi liderada siempre está trabajando y además y todavía se da el tiempo de traernos estas recetas, en la cual la verdad me parece impresionante porque como ella dice siempre, ¿verdad? Todos tenemos 24 horas, ¿verdad? Nadie tiene más ni nadie tiene menos y sin embargo ahorita les trajo dos platillos que es para HCG y es para Live. Si es que alguien está haciendo el reto allá, lo pueden combinar para cuando se desesperen y quieren algo ahí quieren algo que no quieren cenar muy pesado o un desayuno rápido. Aquí vamos a usar crema de leche, leche de coco, que es diferente. La otra era crema, esta es leche. Ese ya está bien. Y esta es leche de almendras. Okay.
Y la vamos a poner proteína de vainilla. Esto es riquísimo para después de que hiciste un workout o que no tienes chance de almorzar y desayunar. Allá le iba a echar 3. Sí. Son 2. Ok, con dos scoops de vida full de vainilla. Sí. O le pueden echar de Lo cualquier que preferencia. quieran, eso es ahí lo que le quieran echar. Aprovechen para echarle, pero si va a ser malteada, no les recomiendo que la pongan llena, nada más un poquito. Ya, así Miren. que si no lo han tomado así, la verdad se están perdiendo de mucho. Y porque luego dicen, mi idea, que ya no saben qué ponerle al shake, o no saben cómo hacerlo. O como Pues cuando le pedí sí. una a mi amiga, tengo una amiga que un día me fue a cuidar y le dije, ay, tengo ganas de una malteada porque no tenía hambre y sé que tenía que comer. Y le dije, hazme una malteada. Sí le hizo. Yo dije, tengo una amiga. Yo no dije nombre. Tú no te digo no. descubriste solita. Y no, dices tú. Ah, ok. Ok, ya me hicieron la... La fresa. Sí, ya la pusieron aquí. Está calientita todavía. Sí. Miren, ahora para los que se preguntaban para qué quería la fresa, entonces ahí está el shake. Falta la espuma. Creo que la puse de este lado, el bote de espuma. Sí, de ese lado. No, es que traje de Ok. almendras. ¿Está en la puerta? Ok. No, ¿No lo sacaron? ¿No lo sacaron de las bolsas? este no es, ¿no? Sí. Ok, gracias, mijo. Para los que no están tomando leche, No, si se muévala. fijaron, no usé leche de vaca, usé de coco, crema de coco, Muévala poquito. y esta es de almendras. Entonces, para los que no están tomando o están lactiosas, Ya. ¿Sí se les antoja o no? uy, Para que prueben, si no, no nos van a dar. ahí está en casita, en vez de que estén wow, usando... Un aplauso. En vez de que estén usando lo que no se puede usar. Sí. Ya saben, algo saludable, algo rico, algo sabroso. Pues bueno, así terminamos por hoy nuestras recetas. Espero les hayan gustado bastante. Bravo. Así que nos vemos en el siguiente jueves, no se lo pueden perder. Vamos a tener también segmento Cocina Divina con nuevas recetas y nos despedimos de todos. No, todavía no. Ok, ¿Cómo que nos vamos a despedir? Faltan los anuncios. comerciales. Ok, Miren, van a comercial. sí, claro que sí, para mi familia bonita y hermosa que se encuentra en todos lados y que tiene Así es. visa, vamos a estar en un evento en el NMP en mayo. Así Requieres estar allí, la verdad, va a haber un entrenamiento privado para el día domingo, donde vas a poder interactuar directamente con nuestro CEO y sobre todo vas a aprender de líderes de la industria. Siempre es muy bueno ver cómo trabaja la mayoría de los líderes de otras industrias y sacar lo bueno. Así es. Porque Ajá. si están generando, tienes que prestar oído. Porque no siempre, dicen, no siempre tienes la oportunidad de estar sentado con líderes millonarios de la industria. Así es que requieres estar allí, haz lo que tengas que hacer, pero tú requieres estar allí. Ya están a la venta en Eventbrite, tú puedes ir a HQ y allí ya está el anuncio, el link para que compres tus boletos. Y también te esperamos todos los jueves aquí. Requieres, si estás en la zona, me dice una señora, es que yo vivo a 1 hora, no manche, 1 hora no está lejos.
2 no está lejos, 3 ya empezamos, pero si imagínate, uno cuánto maneja de aquí a Fresno y uno no dice está lejos, o sea, está lejos y les va a doler lo que les voy a decir. Está lejos tus resultados, está lejos tu libertad financiera, porque con ese pensamiento lo único que estás haciendo es limitándote, porque tú nunca sabes dónde va a estar la palabra clave que va a hacer resonancia en tu subconsciente, porque el consciente no sabe que el subconsciente no sabe. Y ese es el problema, porque si no hay información clara y directa de cómo hacer un negocio, créeme, la mayoría de la gente se frisea. Yo veo, observo, soy muy observadora. Sí. Cuando las personas llegan y de pronto se les pide algo hacer, empiezan a tener miedo, a temblar, sí, a no querer. Pero las personas que ya están capaces, con todo y miedo lo hacen, porque ya lo aprendieron. Y déjame decirte que se tiene el miedo cuando nunca se ha hecho y nunca lo has visto. Pero si tú ya lo viste, ya lo escuchaste y te avientan al ruedo, tú lo haces muy bien. Entonces, la mayoría de la gente padece por falta de información. La mayoría de la gente no tiene resultados porque no tiene información. Pero una mente bien nutrida y con mucha sabiduría, créeme que cualquier reto siempre le va a hacer frente. Y eso es lo que me encanta de Vida Divina. Si tú te nutres bien, ojo, el sistema nervioso te va a hacer lo que el aire a Juárez, nada. Entonces vas a poder todos los obstáculos. Y si nutres tu mente con información adecuada, créeme que los límites te van a ser cortitos para ti. Así es que mi gente, los quiero ver allá y espero que también ya tengan su boleto para la convención. También. Ya se acabó el límite de los anillos. Si no metieron sus anillos, fue su responsabilidad. No me digan a mí nada, porque yo ya no quiero vivir en estrés ni nada. Tú tuviste chance, no lo hiciste, ese es tu problema. Así es que también de igual manera te digo, corre a comprar esos boletos, porque si se acaban, el máster dijo que si se acababan agarraba más. Agárralos con el link, porque si los agarras directamente de la página del NMP te van a salir en 300 y cacho. Dentro de Vida Divina te salen en 250. Sí, así es que los esperamos, nos vemos allá y nos vemos pronto, Guatemala. Así es, nos vemos.